Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando lo vean. Bienvenidos a una nueva emisión de La persona detrás del personaje, con esta impronta o este temario que hemos elegido para este año, un año trascendental para la historia de la democracia. 1983-2023, 40 años de democracia, 40 episodios. Entonces, que sábado a sábado, o programa a programa, iremos avanzando episodio a episodio con determinados hechos que han sido relevantes y que han tenido influencia en la historia argentina y en la historia actual, inclusive, hasta el día de la actualidad, con el testimonio de vecinos que han tenido una participación y son testigos o han podido vivir esos momentos, porque los menores de 40 años eso no lo vivieron. Y es bueno recordar y saber cómo fueron. Así que hoy tenemos como invitado a Miguel Mompevena. Buen día, Miguel, gracias por venir. Gracias a vos, Alberto. Gracias a ustedes. Para quien yo calculo todo lo deben saber, pero para quien no lo sabe y empieza a mirarnos a través de www.radiolajunta.esenvivo.com.ar o por el Facebook de Junta Histórica Villa Lugano, Villa Rachuelo, Miguel o Mope, como le dicen, él es comunero, presidente de la Junta Comunal de la Comuna 8, pero hoy no viene como funcionario, sino hoy viene como vecino, para precisamente charlar de este quinto episodio, diciembre de 1987, diciembre de 1988, en estos 40 años de democracia. Que tuvo determinados hechos, antes o después, no tiene que ser más tan precisos, pero antes de salir al aire charlábamos con Mope, de repente la derrota del radicalismo en las elecciones de octubre del 87, fue la segunda elección de renovación, porque antes duraba 6 años los periodos presidenciales, el surgimiento de la renovación peronista, lo que se le llamó la renovación peronista, y todos los aditamentos también de la política nacional, sea las consecuencias de la ley de obediencia de vida, punto final, el copamiento de la tablada, que también fue parte de la historia de este último parte del periodo de presidencia de Alfonsín. Y bueno, básicamente están tirados los temas, que evidentemente tienen previos y posteriores. Así que vos en esa época, vamos a rememorar un poco de historia, vos en esa época tenías o qué estabas haciendo. ¿Edad digo y qué estabas haciendo? Militaba, tenía 20 años y era un militante del peronismo. ¿Y cómo viviste esta época? ¿Qué podés...? Y es una época, o sea, imagínate, yo empecé a militar a los 13 años, tenía 20, en el 87, el fin del 87 tenía 21, y era como mi mejor momento, joven, 7 años de militancia, vivía con otra vorágine, consumía todo, iba a todos los lugares. Un proceso, yo creo que los 80 es una década muy fuerte en la Argentina. Es el final de la dictadura, una dictadura muy dura, muy sangrienta, que no solo fue muy dura con el tema de la persecución, sino con las consecuencias económicas. O sea, nos dejó un país distinto. O sea, hay una Argentina pre-dictadura militar de 76-83 y una dictadura posterior, donde se destruye fundamentalmente el aparato productivo que modifica la matriz distributiva de este país. El sábado pasado hablábamos con los profesores que estuvieron con Graciela Ostrowski y con Don Bellini, que también tuvo consecuencias en la educación. También, otro pilar que desgraciadamente yo estudié en el industrial y el CONET estaba intervenido, eran todos militares, los rectores, yo estudié en el 14, Libertad en Barracas, y el rector era un militar que obviamente no entendía nada de construcción, técnica, ¿no? Y sí, tuvo consecuencias en todos los órdenes de lo público, pero yo creo que fundamentalmente fue muy duro con respecto a ese proceso de la cuestión económica y demás. Y después creo que cuando nos vamos, digamos, nos marcabas en la presidencia de Alfonsín dura del 83 al 89, eran 6 años en ese momento.
presidenciales, entonces tenía 2 medios términos. Claro, exactamente. Él gana muy bien, el radicalismo gana muy bien el medio término del 85, el 83 y la primera derrota del peronismo en la historia de la creación de ese movimiento nacional. Sí, sí, participando en elecciones libremente la primera vez que derrotó. Fue un golpe muy fuerte. También en un punto hay quienes sostienen que cierta dirigencia del peronismo como que le dio el plafón. Muchos rememoran el cajón encendido por Herminio Iglesias en el 9 de julio, pero bueno. No me río porque creo que eso es como un símbolo de la derrota, no es la causa. Es el símbolo. Sí, es el símbolo. O sea, que yo que entiendo después de mucho tiempo, en ese momento no lo comprendía, era muy joven, tenía 16 años, hacía 3 que estaba militando, era muy chico, digamos. Yo que entiendo que la gente estaba cansada de la pelea que generaba el peronismo, de la disputa interna, de las agresiones, entonces era muy difícil para una sociedad que quería salir de una dictadura, de una noche muy negra, lúgubre, donde Sí, no era un mensaje, no era no era lo que esperaban. Y Alfonsín proponía de alguna manera la cuestión de la libertad, lo de la democracia, ¿no? La famosa frase, con la democracia se cumple, nunca se vive. Entonces digo, Alfonsín era como el mensaje más peronista, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela, de parte de mi papá, que mi abuela me decía, es peronista, nene, este es peronista. Y yo decía, no, abuela, y también es la primera campaña, la del 83, donde tienen las productoras, las consultoras, tienen como la primera vez que tienen una incidencia. Entonces, todo eso era nuevo para el peronismo, estaba como 10 años atrasado, y en su pelea, en su disputa interna, ¿no? Que no era una disputa solo de ideas, sino que... Sí, había interés en otro en el medio. Y el 87 nos agarra, bueno, la segunda elección. Bueno, vino Patricia, gracias Patri, tomó un cafecito. Y el 87, digamos, es la posibilidad Después del 85, después del triunfo del 85, la Argentina no encontraba el rumbo económico, claramente. Y se empieza a construir el Plan Austral. El peronismo acompañó, yo me recuerdo cuando se lanza el Plan Austral, iba a la Plaza de Mayo con nuestro espacio militante del peronismo, que el peronismo acompañó mucho ese proceso porque era la vuelta a la democracia, entonces había miedo de la democracia. Bueno, es paradigmática la imagen de la oposición en ese momento en el balcón de la Casa de Gobierno en esa Semana Santa, en el primer levantamiento del Estado. Sí, la famosa Ferencia. Y yo lo dije en algún programa, pero de una persona que estuvo en ese lugar, el que Alfonsín, adentro de la Casa de Gobierno, Alfonsín no quería salir del balcón por esa mirada, lo que había, esa imagen que había quedado de Altieri y Malvinas, y fue Cafiero que dijo, no señor, usted es el presidente de la nación, usted tiene que salir con el pueblo. Sí, y esa imagen me parece que también ayuda a pegar la vuelta a la bisagra, ¿no? No, y era un momento donde la democracia era un gran valor y que tenía que ver con la recuperación de un montón de sueños que había truncado la dictadura, entonces era como una situación de nueva esperanza, de nuevos sueños. Entonces, cuando se larga, no olvido más, el Plan Austral, se anuncia como una economía de guerra. Entonces, esa frase tan dura para una sociedad por eso lo había votado Alfonsín, ¿no? Era una sociedad que quería la vida, la paz, ¿no? Toda esa cosa que Alfonsín había podido representar como sectores juveniles del radicalismo. La coordinadora. La coordinadora. Entonces, a medida que empezó su gobierno, eso se fue perdiendo, la gestión, las dificultades de un país que veníamos a
golpes, después de una dictadura trágica. Entonces, la economía de guerra, la sociedad argentina no entendió el mensaje en ese momento. Fue un mensaje de una economía de ajuste, digamos, ¿no? Y bueno, entonces el peronismo aparece como el proceso de la alternativa y la esperanza, ¿no? Y ahí arranca el intento de cambiar la imagen del peronismo y de ahí aparece la famosa renovación peronista. Yo tengo una mirada muy particular. Bueno, pero estaría bueno conocerla porque de repente yo quiero decirle, no, bueno, listo. ¿Preferís un té o algo? Sí, bueno, ahora Beatriz nos está ayudando, así que no, estamos acá, estamos entre vecinos y amigos. Pero yo, previo a esto, habíamos tenido una charla telefónica y él me advertía, che, mirá que yo tengo una mirada, me parece bárbaro. Sí, también es bueno tener distintas miradas para no quedarse en un solo discurso, ¿no? Sí, la renovación que era lo que el peronismo necesitaba para poder presentarse como una alternativa electoral que el pueblo la pudiera votar masivamente, nos trajo aparejado, yo lo llamo la alvearización del peronismo, la empezarse a liberalizar del peronismo. Hasta ese momento, un militante tenía su trabajo, salía de su trabajo, se iba a la unidad básica, hacía todas las tareas de un militante, aportaba de su bolsillo para pagar el local, para los volantes, para las actividades que hubiera. Eso también sucedía en la militancia radical, pero también me ha pasado, era la forma de militar, no había un financiamiento externo, sino que era cada uno en las condiciones de cada uno, ¿no? Entonces eso empieza a cambiar, digamos, ¿no? Y empieza el proceso donde la militancia y el trabajo, un contrato, ¿no? Que hoy es mucho más común, y no por común sea bueno. Sí. Tampoco hay que normalizar ciertas cosas que no son correctas. Entonces se empieza a perder la idea de la convicción, de los valores por los cuales vos militabas. Gracias. Donde vos empezás a militar tal vez por un cargo. Claro. Pero la renovación era algo necesario. El afiliado peronista, el pueblo peronista lo veía como una necesidad. Y como tiene las grandes contradicciones de la historia de este país, Cafiero era un dirigente que había estado en el primer gobierno peronista. Poco tenía que ver con la renovación, hasta por su edad, por su historia. Entonces era como, ¿no? Y aparte fue el que gana la elección del 87 para gobernar la provincia y naturalmente lo proyectaba como un líder, digamos, a nivel nacional, sumando aparte que la provincia de Buenos Aires, además, sabemos que la madre de las batallas electorales, siempre. Desgraciadamente, porque estaría bueno que tuviéramos un país más federal, pero bueno, es la realidad. Esa es la realidad. Sí, vive el 40% del padrón electoral, con lo que eso define en una elección nacional. Bueno, y entonces ahí emerge, digamos, una cantidad de dirigentes, bueno, Cafiero, que gana la provincia de Buenos Aires, Menem, que retiene la provincia de La Rioja, él ya había sido electo en el 83, era de los que habían podido ganar su provincia en la debacle del peronismo en el 83, aparece de la Sota, Manzano, Carlos Grosso en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y es digamos, es como lo difícil de entender algunos procesos políticos, históricos y que inciden en la sociedad. Político, yo entiendo que nuestra comunidad lo tiene como muy alejado, digamos, de su vida o de la definición de su propia vida, pero en verdad tiene una incidencia terrible. Y es producto del cansancio, de lo que no se cumplió, de las demandas no cumplidas,
como de los fracasos, ¿no? Las expectativas que se generaron no se cumplieron, y la renovación vino a eso, ¿no? Una expectativa, y ahí se inicia un proceso que termina en el mayo del 89 con el triunfo de Menem, que también era renovador, porque después hasta la interna del 88 de Menem Cafiero, la última gran interna del peronismo presidencial, donde Cafiero tenía todo el aparato, los gobernadores, los intendentes, los secretarios generales de la mayoría de los gremios, casi todo el peronismo, en un lado detrás de su candidatura, y Menem, que aparece como el fenómeno. Sí, casi como un outsider, digamos, de la política. Totalmente, Casi. fuera del aparato, y era Menem y el pueblo. Bueno, y ahí constituye un triunfo en una interna que era casi imposible de leer del activo político, ¿no? Fue una sorpresa, claramente. Pero también es uno de los grandes fracasos de la democracia. O sea, Alfonsín empieza a no poder dar respuesta a todo lo que se había generado, no solo en lo económico, sino cuando vos hablas de los levantamientos, de la famosa Plaza de Mayo en Pascua, cuando yo estuve en la plaza, cuando él anuncia, otra vez como militante, encolumnado en las columnas peronistas, él se va diciendo: voy a poner en orden La casa de cuando se va dice: sí, voy a poner en orden orden la democracia, porque ¿cuál era la discusión en ese momento? Alfonsín había dado un paso muy importante, que era el juicio a las juntas. que fue también uno de los episodios de uno de los programas que fue. Es más, yo estoy precisamente para tener más letra, ¿sí? Y tener más conocimiento, si bien uno lo vivió, leí el libro de D'Artagnan en particular, que es muy interesante porque contando desde adentro sin una cuestión política en el medio, una interpretación ideológica, y uno de los datos, fue el primer juicio en la historia del mundo. Claro, fue la primera vez que se enjuicia a dictadores. Y que marcó inclusive todo lo que significa el comienzo de un nuevo derecho internacional humano, que es los delitos de lesa humanidad, tiene una trascendencia en el mundo, de verdad. Y ahí que aparece que producto de eso hay como una cosa para los mandos inferiores del ejército, de las fuerzas de seguridad de la nación, empiezan a encontrarse responsabilidades. No alcanzaba con el juicio a la Junta. Sumaba un detalle que la gente no lo tiene presente porque hay que leer la sentencia. Yo en su momento la he leído y lo repasé leyendo este libro, que es muy interesante, no porque estoy haciendo ninguna, pero bajo el punto de vista todas las fuentes históricas son importantes y uno aprende. El punto 30 de la sentencia es la que habla de que instruye de que, como no fue parte de la acusación, pero sí instruir al resto de las cámaras y juzgados federales las responsabilidades de quienes ejecutaron las órdenes aberrantes que habían recibido en este plan organizado fuerza por fuerza, cada una de las Fuerzas Armadas, y ahí viene que no era la intención del gobierno, de parte del gobierno funcionario. No. Era marcar un escenario donde los responsables de la dictadura fueran condenados, pero bueno, después la lucha por los derechos humanos, los organismos, arrancan ese proceso y se encuentran con la resistencia de militares de menor rango que decían: nosotros no somos responsables, los responsables son los jefes de la dictadura, de las Fuerzas Armadas. Sumado un detalle que también esto hay que concatenarlo históricamente, eso desoyendo la importancia que tuvo también el informe de la CONADEP en la investigación de todas las denuncias que se tomaron, donde ya hablaba ahí de nombre y apellido de responsables militares en cada uno de los centros clandestinos, ¿no? Vamos a decir la corporización exacta, ¿no? Y había muchos sobrevivientes que contaban
contaban quiénes habían estado detenidos, que es como después se reconstruye. Sí, una historia importantísima. Totalmente, la famosa memoria, verdad y justicia, que está tan presente, eso se logra con los sobrevivientes, que habían pasado esos centros clandestinos de detención y tortura, y empiezan a contar y relatan de sus compañeros de militancia que estaban detenidos y algunos que habían matado, digamos, la dictadura, pero también empiezan a contar de los personajes que estaban en ese lugar, como Acosta, como un montón. Sí, Camps, sí. Bueno, tenemos ahí, el tema en particular es decir, la trascendencia del juicio de la Junta, por eso es interesante el libro. Volví a leer el tema del informe de la CONADEP, porque básicamente el laburo que hizo Sábato y la gente que integró la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, fue un laburo muy arduo, porque fue a recorrer todo el país, y además ir a contrapelo de lo que parte de la justicia de esa época, yo siempre digo, no sé si justicia, archivaba los habeas corpus y los amparos que se presentaban a la justicia. Es decir, pensar eso nada más, yo lo pido de mi mirada de abogado, ¿no? Pero es terrorífico. Entras en un tema, cuando viene la dictadura en el 76, el 24 de marzo del 76, se interviene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero no así el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes que constituye la República. Y no solo que no se interviene, sino que empieza a hacer funcionar a esa dictadura. Entonces, con esa justicia nosotros parimos la democracia. Donde se empiezan en el proceso después del triunfo de Alfonsín. Con un detalle, la Cámara Federal es elegida por el gobierno alfonsinista. Claro. Ninguno venía, salvo el hombre que fue ministro de gobierno, se me fue el apellido, Rastanian, que fue ministro de la provincia de Buenos Aires de Seguridad, se me fue el apellido, que es peronista, que se reconoció peronista. Salvo uno o dos de ellos que venían de las justicias provinciales, pero no de la justicia federal. Ellos asumen como jueces federales en febrero del 85 y en octubre del 85 se tienen que hacer cargo por el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, no siguió adelante. Pero avanzando en la historia, porque en este periodo tocamos precisamente... Alfonsín vuelve ese día. Sí, ahí está. Yo me disculpa, pero es importante, todo tiene relación con todo, ¿no? A Campo de Mayo y se entrevista con Rico. Con Aldo Rico. Que había estado en Malvinas. Entonces, cuando vuelve Alfonsín, dice: vengo de reunirme con los héroes de Malvinas. Le digo al pueblo argentino: quédense tranquilos, la casa está en orden. Y él ahí da el primer retroceso de ese gobierno que se podría entender como no solo democrático, sino como un gobierno que podría ser llamado progresista. Empieza la ley de obediencia a vida y punto final, que es muy duro para poder encontrar la verdad de ese proceso. O sea, ¿qué significaba? Que liberaba a todos aquellos que habían sido responsables de la tortura, el secuestro, la desaparición de niños, apropiación, todas las aberraciones de la dictadura, los liberaba judicialmente de toda responsabilidad y la ponía solamente en quienes habían sido los comandantes de las Fuerzas Armadas, dejando un proceso y un dolor ahí. Obviamente eso no se sabe ese día, él viene, ¿no? Ahí con el peronismo en la plaza, Cafiero en persona. Ahí. Hay que decir todo, porque fue la realidad. Y bueno, y ahí empieza un retroceso importante. También seamos realistas, porque conocemos, si bien por una cuestión de responsabilidad profesional, porque se está retirado, pero hubo militares en particular que fueron destituidos y encarcelados porque se opusieron al golpe del 76. No, y en el momento del levantamiento de Aldo Rico y los posteriores levantamientos que fue en Corrientes y todo lo demás, los sublevados andaban en jet y las fuerzas teóricamente leales
venían en carreta para llegar La famosa, ¿cómo se llamaba? El general Alais. Alais. Sí. Yo calculo que Alais todavía tendrá caminando para llegar a... Habló toda los 4 días de Pascua y nunca llegó a Mayo. Y la verdad que era como también una señal. Y si mal no recuerdo, el último lanzamiento fue de Seinerlin. Ya de época de Carlos. En el año 90. Pero había ya... Hay como una anécdota, ¿no? Que dicen que Menem se fue a dormir la siesta y dijo, cuando me despierte, quiero a esos sediciosos rendidos a la justicia, y son reprimidos. La primera vez que fuerzas de seguridad reprimen un lanzamiento militar, y ahí se termina, es el último lanzamiento. Es más, yo creo que también fue un proceso de democratización interna de las Fuerzas Armadas, porque hay que destacar que el general Balsa fue uno de los tantos militares que también estuvieron en Malvinas, pero no estuvieron en este horror de la represión, sí. Y que defendían, que también es cierto, el que es militar de alma es su profesión, como vos sos político, como yo soy abogado, y hay que saber respetar cada una de las profesiones que en algunos aspectos son necesarios. No nos olvidemos de la pandemia, la importancia que tuvo tantas unidades del ejército para llevar comida, vacunas en toda parte del país. Estoy diciendo un ejemplo así, como en inundaciones, en desastres, no solamente desde el punto de vista bélico. Y el lanzamiento de Seinerlin en el regimiento de infantería de Patricios, hubo caídos y todo, como muertos. Mira, la historia de este país en general, ya para irnos mucho más atrás, empieza la gran contradicción con el ejército. El ejército, que digo porque siempre es como un hipotético, podría ser la columna de un pensamiento nacional, como fue para nosotros los peronistas en general Perón, también puede ser una cuna del liberalismo, como fueron las sucesivas dictaduras que hubo, que estaban al servicio de los grupos económicos, del pensamiento más neoliberal de la Argentina, y lamentablemente eso disocia de alguna manera a las Fuerzas Armadas de su finalidad. Sí. Es más, yo recuerdo siempre, pero lo recuerdo la gente tan Beatriz con nosotros, y seguro me va a acercar otra vez a decir lo mismo. El monólogo de Tato, el monólogo 2000, cuando habla, así hace un reconto de todo lo que fue, y ahí habla de Arturo Illia, diciendo que nosotros los periodistas le estuvimos dando humoristas y todo demás, pero qué razón que tenía ese hombre para que venga después la Morsa famosa, con María, donde ahí creo que comienza más fuertemente dictador importantísimo. La noche de los bastones largos, para quienes no lo saben, fue desalojar a todos los investigadores, estudiantes y becarios de la Universidad de Buenos Aires, que muchos de ellos después terminaron trabajando o terminando siendo premios Nobel de sus respectivas actividades en el exterior, desgraciadamente, no acá en la Argentina. Pero bueno, es parte también de nuestra realidad, de nuestra historia. ¿Y cómo se desarrolla, es decir, cómo ves vos, porque también de esta época es fue de esta época el tema del copamiento, el intento de copamiento de la tablada, porque ese de repente fue otro aspecto que se ha ocurrido, ¿no? Mira, es de los pocos hechos de la época que nunca puede tener, yo en lo personal, no puede cerrar la idea, como quien dice, qué sé yo, el lanzamiento de Rico, entiendo que fue un retroceso del gobierno de Alfonsín. Lo de la tablada no me queda claro. Tuve mucha gente, muchos conocidos que murieron en la tablada, muchísimos compañeros de militancia, que habían sido militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, que se habían pasado al movimiento Todo por la Patria, que estaba Puillanet, estaba Borrell Merlo, que son los que conducen, Borrell fundamentalmente conduce el proceso de toma del regimiento de la tablada. Había muchísimos jóvenes que habían sido peronistas y que entendían en ese proceso muy
de una democracia muy joven, Claro. el tema de tomar las armas nuevamente, ¿no? Una decisión tan importante, tan difícil, que por ahí se contrapone con la democracia, claramente. Te digo por ahí porque según los procesos históricos, cuando vos repelés la Constitución, nos dice que vos podés repeler un intento Sí, sí, obviamente. de derrocamiento de la democracia, vos tenés la posibilidad de Más vale, obviamente. usarse en armas en defensa. O sea, de... Esto era al revés. Ya estábamos en democracia, no había ningún intento de golpe y se genera el copamiento. Y es una cosa muy extraña, donde inclusive me da cosa nombrarlo porque es como injusto, ¿no? Porque no sé cómo finalmente fue. Yo entiendo que también hubo una operación de los servicios, por primera vez en una cosa tan pública, los famosos servicios que son los agentes de la CIDE, Sí, la inteligencia. Donde dicen que el Jotino Silvia fue parte, digamos, pero es todo un rumor muy grande, nunca fue comprobado eso. Donde era como quien decía que generó, digamos, como Realán y otros sectores del MTP, como que ahí se estaba un embrión de un lanzamiento militar. Es una cosa muy rara, sinceramente. Bueno, para que son menores de 40 años, precisamente el MTP, Movimiento Todos por la Patria, cuya cabeza más visible en ese momento, aparte de Puyané, que era Correa Merlo, Sí, su jefe, que era su jefe ideológico y de los hechos, intentaron, con el discurso de que se estaba preparando un nuevo golpe militar, ya habían pasado los lanzamientos, iba a haber un golpe, iban entonces a tomar las armas para copar uno de los regimientos que hoy en día los que viven en el Gran Buenos Aires, en La Matanza, no saben que estaba precisamente en la intersección de Camino de Cintura y la Ruta 3. Ahí estaba el tren de infantería de Atalar. Yo hice la colimba ahí, sabía clarito dónde pudo llegar. Que fue un intento de ocupamiento que fue primero repelido por las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, repelido hasta ahí nomás, y después tuvo que intervenir el ejército, que fue parte muy sangriento. Tuvieron horas. Sí, sí. Inclusive después, yo eso sí lo recuerdo, porque como te dije, soy generacional, muchos de esos pibes y pibas que murieron ahí, las distintas fuerzas detuvieron a los pibes que estaban afuera. Yo tengo un amigo, Ernesto, no voy a decir el apellido, que era un militante de secundarios, porque era muy amigo mío, y que él no estaba en el lanzamiento ni nada, pero había ido como muchos argentinos y argentinas, porque era como una duró horas para poner en orden ese regimiento. A él lo tuvieron detenido como 2 horas y lo estuvimos buscando por todos lados. Hicimos la denuncia en ese momento en el juez de Morón, que estaba Ramón Padilla. Ramos Padilla, padre. Ramos Padilla, padre. Jugador federal de Y él aparece, tardó 2 días y apareció, y él refiere que tuvo tortura, ¿cómo se dice? Investigación, me preguntaban, interrogatorio bajo tortura. Estamos hablando ya de la democracia. Sí. Final del gobierno de Alfonsín. Y bueno, pero siempre quedó como un hecho que nunca se terminó. Siempre fue, aparte, el juicio oral que se hizo en San Martín, me acuerdo, fue algo que siempre quedó en las nubes porque muchos de ellos, los que participaron, muchos fallecieron y muchos sobrevivieron y quedaron detenidos y fueron condenados. Nunca, no sé si no les permitieron, no quisieron o no sé qué pasó. El hecho es que cuáles eran las connotaciones previas y un poco esta referencia a algunos dirigentes políticos que era la versión de que en teoría había como una incentivación para que esto se produjera. Lo que pasó era como la información para. Igual nunca comprobable por ahora. Seguro. Pero bueno, nada, ¿no? Esta época, los 80, es una época muy importante para nuestra democracia. Yo lo viví como una de las mejores etapas
de mi vida militante, en ese sentido que yo lo contaba. Ustedes imagínense, ahí se constituyen las agrupaciones, las organizaciones. Hasta ahí el peronismo tenía otro formato de organización. Entonces venía un compañero que militaba en un barrio, en una unidad básica, y se tenía que operar, entonces iba a un gremio que eran compañeros y lo operaban a través de la obra social. Y eso se fue perdiendo, porque empezó a ser más importante la identificación de la agrupación y la organización que sobre el peronismo. El servicio del ciudadano. Y perdió el sentido, empieza a perder el sentido en un momento difícil. Yo creo que con Néstor Kirchner empieza un proceso de recuperación de esa identidad que continúa hoy con Cristina, que es lo que nos permite, pero todavía tenemos el proceso de las organizaciones, de las agrupaciones todavía, pero que el peronismo vuelve a resurgir, ¿no? Sí, y puntualmente la importancia, digamos, de este periodo político del peronismo y de la democracia de Argentina fue la primera vez en toda la historia del peronismo y en lo que va de la historia del peronismo, justicialismo frente al título que quiera, pero los orígenes son compartidos, en que hubo una elección interna, porque después nunca más hubo elección interna. No hubo, es decir, el intento de elección interna fue en el 2003, pero en realidad más que una elección interna fue una elección abierta con distintas facciones políticas. Teníamos a Carlos Menem, a Rodríguez Sá y a Néstor Kirchner. Pero no fue una interna partidaria, digamos, fue la única en toda la historia hasta hoy. No sé, veremos ahora qué es lo que pasa este año, pero hasta hoy. El peronismo es como, también surge como un partido muy vertical, digamos, una conducción muy fuerte con Perón. Bueno, era militar, como todo militar tiene. Sí, pero además tenía un liderazgo muy fuerte. Entonces, muerto Perón, empieza ese liderazgo, no lo podía asumir nadie, ese proceso que fue las discusiones de los 70, después de la muerte de Perón, 1 de julio del 74, que provocan nuestras grandes primeras divisiones en defensa del movimiento nacional desde las distintas corrientes, ¿no? Y corrientes de pensamiento, y bueno, nada, se generaba durante mucho tiempo. Y yo creo que eso, o sea, si bien Menem en el 89 asume como una esperanza y ejercía de alguna manera el liderazgo dentro del peronismo, es un proceso que no termina, o sea, que las expectativas son traicionadas. Entonces no es un proceso que se va a hacer recordado en la historia. Es más, empieza a aparecer en la historia como el embrión de lo que es el proceso de liberalización total que termina en la crisis del 2001-2002 con De la Rúa y Chacho Álvarez. Y después viene Duhalde, que es el que asume, digamos, ante la renuncia de la Rúa, y de ahí se gesta. Duhalde tiene podría haber sido candidato a presidente y tiene la represión en el puente de Porredón, cuando matan a Costequi, a Santillán. En la estación Avellaneda. El hall de la estación Avellaneda. Que ahora es Darío Santillán. Y ahí Duhalde renuncia a la posibilidad de ser presidente. Es un hecho muy duro también. Una represión que provoca 2 muertes de luchadores sociales a manos de las fuerzas policiales. Y ahí empieza a emerger la figura de Néstor Kirchner, acompañado por ese proceso con Duhalde. Y de ahí viene un nuevo liderazgo del peronismo, que sí, yo creo que es, después de Perón, digamos, son los gobiernos de Néstor y Cristina los mejores gobiernos que generan el peronismo. Ahora, vos mencionaste como al pasar, y es importante para
tomar noción en este año que también vamos a elegir jefe de gobierno, en estos 40 años de democracia, a Carlos Grosso, que llegó a ser intendente, porque no existía el Fue el gobierno. último, no fue. No fue el último, Domínguez fue el último. Domínguez. Salvador Domínguez. Exactamente. En esa época, el intendente de la ciudad de Buenos Aires Era un delegado del presidente. porque el presidente de la nación era el jefe de la ciudad de Buenos Aires como residencia de la capital Sí, federal. señor. Pero bueno mencionarlo porque también es una conquista, creo que también del pueblo porteño. La autonomía, creo que ahí es, ¿no? fundamental. Nos gustaría Que sea plena. que sea plena, y acá paso el aviso parroquial. Sí. Se logró una cosa no menor, que fue la autonomía de la ciudad, que llevó su tiempo, que pudieran cederles todos los derechos sobre justicia, educación, salud. Todo costó muchísimo, llevó mucho tiempo. La famosa ley Cafiero, ¿no? La famosa ley de Cafiero. Nos gustaría que sea pleno con la ley de comuna. Que yo en ese sentido, honestidad de verdad, los 7 comuneros el año pasado cuando tocamos este tema, los 7 comuneros han expresado de que necesitan tener realmente una instrumentación de la ley de comunas en forma plena, ¿no? Es decir, no es un tema, acá no es un tema ideológico ni partidario, es un tema me parece de concepto. Porque aparte es la posibilidad de constituir un gobierno de cercanía. Vos imaginate que hoy vos tenés toda la demanda de una comunidad como la nuestra comuna, y quienes estamos en la comuna no tenemos ningún resorte para poder responder a esa demanda. Y en la ley hay muchas cosas que son competencia de la comuna. Las comunas no tienen presupuesto, suena muy raro, digamos, ¿no? Suena como no creíble, pero las comunas en sí no disponen de presupuesto, no tienen jurisdicción siquiera para poder tener presupuesto. No es que el gobierno no tiene jurisdicción Para decidir sobre los montos que se manejan. Entonces es muy difícil, digamos, y yo creo que es parte de la pelea por definitiva por la autonomía. O sea, los gobiernos, o sea, cuando vos querés constituir a la ciudad de Buenos Aires como una provincia, que sería lo correcto, que hemos ido ganando mucho de esos derechos, ya te diría que tenemos casi todo, vos necesitas constituirte internamente como una forma de gobierno donde las comunas podrían ser tranquilamente una intendencia. Serían gobiernos locales y de cercanía para poder que puedan recaudar, que puedan tener su presupuesto. Entonces, ¿cómo es para mayor agotamiento? Bueno, eso con Beatriz lo hemos... Nosotros miramos para allá porque está Beatriz que está controlando que salga bien en el Facebook. Pero bueno, es una charla entre vecinos, en particular, es decir, no es... Pero es algo muy similar a lo que sucede en la ciudad de Londres. En Londres está el Lord Mayor, que es como si fuera el jefe de gobierno nuestro, pero después los intendentes son de distintas partes de la ciudad de Londres, que es una mega ciudad como Buenos Aires, con distintas realidades. Y si queremos ser una provincia, son distintas realidades también. Pero bueno, volvamos al 88. En esa renovación peronista, ¿a vos en dónde te encuentras o cuál es? A mí me encuentra, digamos, en un espacio del peronismo, como yo le llamo, más consecuente, ¿no? Con un pensamiento de mayor profundidad que la renovación. La renovación termina siendo una renovación de formas. ¿Qué significa? Que pueda votar el afiliado, que es una gran herramienta para poder ser elegido y elegir, ambas cosas. Pero que eso vaya en un sentido de acercarnos a las necesidades de nuestro pueblo. Porque si no, es como la ley, como las comunas hoy, digamos, terminan siendo algo vacío. Y me encuentro en un lugar donde yo quiero un proceso de renovación profunda del peronismo, y eso fue como una engaña pichanga, diríamos. Frase de nuestra época, que era como una renovación de mentira, ¿no? Y donde, como te dije, empieza a aparecer como el primer fenómeno con Grosso en la ciudad de Buenos Aires, que es intendente cuando
personaje como el jefe de la renovación en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre Grosso hay como uno puede tener muchas miradas. Era un tipo con mucha capacidad, un compañero con mucha capacidad, pero que termina sirviendo a intereses de los grupos económicos. Y es muy difícil defender los intereses del pueblo cuando también querés defender los intereses. Era un empleado de Macri, Claro. para ponerlo así. Sí, sí. De hecho, hoy milita No, en sombras dentro de ese Bueno, en el último periodo, cuando él deja de ser intendente, y eso es un hecho objetivo, él era gerente del SOCMA, Claro, era sociedades Macri en particular, cuando vivía todavía el padre de Mauricio, Franco Macri. Franco Macri, él era el gerente, era uno de los gerentes generales, no quiero tampoco faltar a la verdad histórica. Dirigenti también. No, por eso. Varios de los que hoy nutren la fuerza política del PRO vienen de ese lugar. Entonces, también se entra en esa contradicción. Y también habla, digamos, nosotros tenemos como una democracia que nos falta, a 40 años nos falta profundidad. Yo creo que nuestro gran problema es poder tener profundidad sobre los procesos históricos para poder entender cómo se vive cada día y cómo interviene las políticas públicas sobre la vida de las personas. Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta hacer claro, aunque sea polémico, aunque a mucha gente no le guste. Por ejemplo, hay una frase que repiten muchos argentinos y argentinas que dice: yo vivo de mi trabajo. Lo cual es cierto, pero vos necesitas un gobierno que genere empleo. Pero ya decía en los 40, decía, gobernar es generar trabajo. Porque hay gobiernos que no generan trabajo. Yo, para poner un ejemplo, y acá voy a entrar en mi mirada, digamos, y en el hoy, y comentar, digamos, qué sé yo, una cosa que no podría dejar pasar, la renuncia que hace ayer Alberto Fernández por el intento a la reelección. Y la verdad que en este proceso de la Argentina, un proceso difícil, porque venimos del endeudamiento con el FMI, de muchísima plata, un endeudamiento de los más grandes que tuvo la Argentina, no quiero hacer apreciaciones partidarias, sino relatar hechos. Y le toca gobernar a Alberto y Cristina en Argentina, y a los 3 meses que asumen viene la pandemia. Una pandemia mundial, que no es el atenuante definitivo, pero que eso es claramente un atenuante. Y ahí hay un proceso donde hay que cuidar a la sociedad. Y en una primera parte de ese proceso, el presidente de la nación, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que constituyen el AMBA, tanto el jefe de gobierno como el gobernador constituyen el AMBA, están sentados durante meses en una misma mesa defendiendo los intereses y el cuidado de quienes vivimos en el AMBA, la región del primer cordón urbano de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y eso termina esa discusión de una mala manera porque no salta la discusión. Y que era una discusión de cuidado, claramente. Había que salir de la pandemia, termina saliéndose con disputa política. Pero todos los recursos que puso el Estado Nacional en defensa de los porteños y las porteñas, en un Estado que es muy rico, que tiene muchos ingresos, es la ciudad, o sea, la provincia, o la quieras llamar, sí, es una de las jurisdicciones que más recauda por ingreso, porque tiene una actividad económica importante. Su mayor actividad es la consumición, digamos, ¿no? No solo de porteño a porteña, sino también quienes ingresan a esta ciudad,
somos 3 millones y moneda de porteños y porteñas, y en la vida cotidiana hay casi 7, 8 millones. Sí, señor. Que consumen, que generan, que mueven la economía, Que estudia, que viene a que curarse, que trabaja, que compra, que consume, hay todo. Sí, por eso, la falencia también que hay del otro lado de General Paz, en definitiva, son todos argentinos, ¿sabes? Nadie va a empezar a No es hacer que la General Paz no es el muro de Berlín, pero digamos que... Entonces, eso que se generó ahí, el Estado de la ciudad no tuvo ninguna política activa en defensa, ni de los trabajadores. Sí constituye, si nosotros nos acordamos bien, el Estado Nacional es el que trae el detectar. Cuando se genera el proceso de contagio masivo en Retiro, que se provocan algunas muertes a algunos vecinos, el Ministerio de Nación de Salud genera un programa que es el detectar, que después lo lleva adelante la ciudad, que lo hacen y lo hacen muy bien, y nosotros tenemos como Junta Comunal una activa participación entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la ciudad y la Junta Comunal con su conjunto. Sí. Los 6 estaban dando vuelta continuamente. Y un par de ustedes se contagiaron de COVID precisamente por estar detrás de todo esto, ¿no? Porque también es una realidad. Sí, con todo eso, con las organizaciones sociales, culturales, políticas y gremiales de nuestra comuna, de todas las fuerzas políticas, que estuvieron al servicio de los sectores más postergados de nuestra comuna, brindando muchísima asistencia, no solo alimentaria, sino de salud. Fue un laburo muy importante. Muy fuerte. Creo que fue la única comuna de la ciudad de Buenos Aires que tuvo ese rol en la pandemia. Lo he escuchado en más de un portal, lo he leído más de un portal. Sí. Y creo que creo que le falta al Estado de la ciudad, independientemente de quien conduce ese proceso. No hay políticas activas para promocionar el empleo, para haber cuidado parte de ese empleo que se perdió, de poder generar, de alguna manera, el Estado tiene una responsabilidad, que para mí es el debate más importante y lo más rico de la democracia. Que el Estado tiene un rol indelegable. El rol del Estado no se puede delegar en ninguna institución. Sí, yo creo que los vecinos y las vecinas organizadas pueden aportar, pueden generar ideas, pueden ser parte motora de esa generación. Para ponerlo con una claridad, recuerdo como si fuera hoy mi campaña del 2019 antes de asumir la presidencia. Me he sentado con muchos comerciantes y decirle, nosotros quienes vivimos acá, podemos hacer que dejemos de ser ciudadanos de segunda. El partido de atrás de Ciudad de Buenos Aires. Yo no lo pongo solamente en quienes conducen la ciudad de Buenos Aires, también lo pongo en el rol que podemos construir como comunidad. Por eso, nuestra Junta Comunal en su conjunto siempre apoya todas las iniciativas de esta Junta, porque siempre creemos que va en un sentido, de rescatar la historia, pero también la posibilidad de quienes viven en esta comuna puedan ser parte, puedan tener actividades, pueden generar cosas culturales que tanto se necesita. O sea, eso es lo que hay que construir, más allá de los partidos, más allá. Y para mí es importante poder dejar, porque ese es como el gran saldo que nos tiene que dejar la democracia, el otro sentido de la democracia, que es que gobierna el pueblo. Claro. Y yo, mira, anoche, me pasó anoche, salgo de una casa de unos compañeros, una compañera, y me encuentro, mirá que loco, me encuentro con lo que sería un intento, calculo yo, soy muy malo con las palabras, en bicicenda. Las
bicisendas en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires son en un costadito de las veredas, ¿no? Se acordó. Todo un pasillito por donde bajan y está bien marcado. La bicicleta de nuestra comuna la vieron ustedes. Sí, sí, va por el medio de la calle. Marcada con el signo de una bicicleta. Y yo digo, eso es lo que hay que cambiar. Y yo lo digo con total honestidad. Sería tan crítico si fuera mi gobierno, porque es mi naturaleza. Todo lo que tuve que cuestionar o criticar en nuestro gobierno nacional, que tiene que ver con nuestra comuna, lo he hecho, porque yo creo en eso, yo creo que tengo un rol. Si bien la ley no me permite tener todo lo que me gustaría o nos gustaría como Junta Comunal, pero sí tenemos un rol de marca, y eso es indistinto al gobierno, al signo político. Sí, va más allá de... Y nosotros necesitamos poder recuperar esas cosas, y creo que es una cosa que es importante en el verdadero sentido de la democracia. Eso, nuestra democracia sigue siendo joven y tal vez un poco madura. Estamos viviendo un proceso hoy, por eso lo traje. No, seguro. Se requiere que ver descontextualizar. No, pero también sabe lo que sucede, también tiene que ver con este periodo en particular. Porque son las dos grandes fuerzas políticas en ese momento, el radicalismo y el peronismo. El peronismo a través de la primera elección interna y el radicalismo en una debacle de sus discursos en particular. Hay un gran proceso de renovación que lleva a que Alfonsín sea presidente, donde el peronismo había ganado todas las elecciones que había presentado. Hoy nosotros estamos ante un nuevo fenómeno. Milei es el nuevo fenómeno y está basado en los desencantos, en las frustraciones que tienen sectores de nuestra comunidad, tanto con el Frente Juntos por el Cambio como con el Frente de Todos. Sí. Es una emergente del fracaso de las expectativas. Exactamente. Yo le digo así. No, pero yo totalmente, yo me lo hago carne. Uno cuando milita y trata de expresar una idea y tiene una referencia, como la que yo tengo hoy, tiene que hacerse cargo de las cosas. Y hay que poder cambiar. Es muy importante que nosotros no nos puede gobernar un loco como Milei, con todo lo que significa. Ustedes imagínense que el tipo dijo hay que dinamitar y después aparece una persona que fue presidente, pero no lo digo para denotarlo, ni lo voy a nombrar, que dice semidinamitemos. No, por Dios, construyamos. Con acierto y con errores, con esperanza, pero también con algunas expectativas no cumplidas, y tienen una herramienta que es el voto. Si tienen que castigar con el voto al que tengan, traten de hacerlo con una alternativa constructiva, que no sea un antivoto, que sea un voto propositivo. Salir un poco delante. Porque no nos puede aparecer un Milei cuando estamos por cumplir 40, con todo el valor, ¿no? Por eso hoy estoy acá como vecino y por el respeto que les tengo a ustedes y saben que pueden contar con nosotros para eso, pero en ese intento de poder aportar en esto, que se van a cumplir unos 40 años. Yo tengo 43 años militancia. Así que bueno, parece mentira, pero se pasó una hora. Se pasó una hora charlando, realmente te agradezco. Necesitamos montar el programa. Sí, más o menos. Pero no va a faltar oportunidad para tocar otros momentos. Y la música de fondo, qué temazo. Me encanta, ¿no? Me parece que también. Mi adolescencia. Con esa canción. Porque todo se hace al pulmón, y un poco es ponerle la gana, creo que es subsume o marca tus últimas palabras. Yo te agradezco, Miguel, por habernos acompañado. La posibilidad de poder mostrar nuestro pensamiento más allá de la idea política, donde la gente por ahí no nos conoce. O sea, lamentablemente, y nosotros somos conscientes de eso, sabemos que muchos vecinos y vecinas no nos conocen, porque no podemos ejercer
De hecho, lo que nosotros entendemos, una gran idea que son las comunas y un gobierno de cercanía, pero que siempre vamos a estar al servicio en la medida de nuestras posibilidades, apuntando a esto otro, a profundizar todas las herramientas para una calidad democrática y para una mejor calidad de vida. La democracia es el mejor camino para mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos y vecinas de toda la ciudad de Buenos Aires, pero también de todo este país, de toda la Argentina, que también nos merecemos vivir muchísimo mejor. Me parece que con esa frase final damos un redondeo y creo que demuestra el pensamiento, la línea del pensamiento que nuestro entrevistado, nuestro vecino tuvo con nosotros. Les agradecemos a quienes nos están siguiendo, a quienes escuchen nuevamente a través del Facebook Junta Histórica Villagrano Villagrachuelo o lo han visto a través de www.radiolajunta.svivo.com.ar. Este quinto episodio de estos 40 años de democracia, 1987-1988, nos veremos en la próxima emisión, en el sexto episodio, 1988-1989. En esto que damos en llamar la persona detrás del personaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias.